Continuamos en Info 4 TV, ediciones de verano desde el barrio Mariano Fragueiro. En nuestra localidad de La Para nos trasladamos ahora al Museo Municipal La Para. Allí entrevistamos al licenciado Carlos Ferreira acerca de interesantes novedades en el área institucional y sobre todo, más precisamente, en el área de investigaciones de la institución. Y nos encontramos en el Museo Histórico Municipal con el licenciado Carlos Ferreira. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Saludos a toda la teleaudiencia de Canal 4. Bueno, ha habido interesantes novedades en el marco de las investigaciones de esta institución. Me refiero a los nuevos hallazgos que se han registrado. Contanos al respecto. Bueno, a fines del año pasado, del año 2015, un voluntario del museo, recorriendo con un grupo de turistas, de estudiantes de una escuela de Córdoba, recorriendo Laguna del Plata, encontró lo que parecían ser restos humanos en la costa de la Laguna del Plata, justamente en la zona del camping municipal. Y entonces me avisa, José Luis Giraudo, que es el voluntario, me avisa, y al poquito tiempo, a los 15 o 20 días, se presentan dos chicas que están estudiando arqueología en Córdoba, que van a hacer su tesis sobre arqueología de Laguna del Plata, lo cual para el museo es muy importante porque el museo hace muchos años que está trabajando en la zona de Mare, en la zona de Fauda, etcétera, y en Laguna del Plata era como que siempre la teníamos un poquito olvidada, así que aprovechando también el interés municipal por Laguna del Plata, hemos encarado también o acelerado las investigaciones arqueológicas en Laguna del Plata. O sea que estas chicas arqueólogas, al hacer su tesis sobre arqueología de Laguna del Plata, recorren también la zona y ven los mismos restos. Entonces proceden a demarcarlos y a hacer un trabajo de rescate superficial de los restos indígenas, y ahí sí ya me confirman de que eran restos indígenas. Entonces hacemos la correspondiente denuncia en la policía, porque hay que contarle a la gente que ha cambiado el protocolo de actuación en arqueología, en lo que es restos materiales sigue siendo igual, se hace la denuncia en Patrimonio de la provincia, pero en lo que son restos antropológicos, por un cambio en la legislación, los que son antropológicos serían restos de personas, la denuncia se tiene que hacer en la policía para que actúe policía judicial. Entonces, conociendo nosotros ese protocolo, que cambió en el año 2015, conociendo ese protocolo, a principios de diciembre hicimos la denuncia aquí en la policía, y bueno, eso es una denuncia que va a Fiscalía de turno, etcétera, y desde Justicia de la provincia mandan el equipo de antropólogos de Justicia que están coordinados por el Museo de Antropología de la Universidad y proceden a extraerlo, ¿no? Así que extrajeron un individuo joven de entre 30 y 40 años de edad, masculino, que estaba en posición genupectoral lateral, o sea, como nosotros le decimos, en posición fetal, una posición muy típica de un enterramiento de una persona que murió y que luego fue enterrada, no que murió accidentalmente, sino que murió y luego fue enterrada. Y bueno, aparentemente entre 500 y 1000 años de antigüedad, pero eso está por verse porque están recién iniciando los estudios. Así que nosotros muy contentos en el museo, porque no solo porque los hallazgos siguen, lo cual implica que toda la costa de la laguna, no solo la zona de Mare, bien al norte, sino también Laguna del Plata, fue una zona muy poblada por aborígenes, sino también porque este cambio en el protocolo de justicia le facilita también al museo y a la municipalidad, facilita mucho la operatividad del proceso, porque ya no tenemos que estar movilizando recursos humanos del municipio, que el municipio con un pueblo tan grande hace falta en verano, además con todo el tema del mantenimiento de los espacios verdes, se complica, y bueno, y este protocolo nuevo de justicia facilita mucho porque directamente vienen los antropólogos en un vehículo de la justicia de la provincia, lo extraen ellos y luego nos pasan el informe, así que es facilísimo. Justamente iba a consultarte, además de esto que mencionas, ¿cuáles son las diferencias con el protocolo anterior y este nuevo del que ya están trabajando? Bueno, esto es bueno informarle a la gente. El protocolo anterior, también por los restos humanos, se hacía la denuncia en Patrimonio de la provincia, o sea, dependiente de Cultura de la provincia. Ahora, directamente, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver, sino que pasa al Poder Judicial siempre que se trate de restos humanos. Esto tiene que ver por el tema de los desaparecidos durante la última dictadura militar, que hace que cuando aparezcan restos humanos se trabaje a priori pensando en que son restos de desaparecidos. Entonces, de esa manera, lo primero que se hace en estos casos, que se sabe que son casos de contexto arqueológico, pero también le facilita mucho a la justicia. Diríamos que este nuevo protocolo también, ¿sabes qué facilita? Facilita que quien encuentre restos humanos en su casa
rápidamente la justicia actúa y la persona que allí vive no tiene más problemas judiciales. Hay un caso que me contaba la antropóloga Anaí Ginarte, que es la jefa de antropología en Policía Judicial. Policía Judicial depende de la justicia, que encontraron los restos de un bebé en un patio en Unquillo. Con el protocolo anterior, el dueño de esa casa hubiese estado 2 o 3 años en juicio para demostrar qué hacía él con los restos de un bebé en el patio de su casa. Es decir, porque eso implica un proceso judicial. Con este nuevo protocolo, donde directamente la justicia manda antropólogos, el antropólogo determinó que eran restos de un bebé aborigen. Por lo tanto, en 2 meses la persona ya estaba tranquila en su casa sin ningún inconveniente. Es decir, esto nuevo que pone la justicia lo pone también porque facilita lo que se llama la economía procesal. Es decir, se economizan papeles, se economiza tiempo, se economizan abogados, se economiza de todo. Es decir, directamente ve el antropólogo y dice, no, son restos de indígenas, y ahí sí ya pasan a los museos. Carlos, hablaste recién de que la antigüedad dataría de 500 a 1000 años. Contextualizanos un poco lo que tiene que ver con la historia de nuestra región en esa época. Bueno, esa es la última etapa de los aborígenes y es la etapa de los agricultores aldeanos. Es decir, una etapa que fue descrita por primera vez por Marta Bonofiglio trabajando en este museo. Ha sido publicado científicamente en todos los congresos de arqueología del país y de América del Sur. Confirmando que en la última etapa del poblamiento de la Mar Chiquita, algo que se sospechaba que era que los aborígenes de Mar Chiquita habían sido sedentarios, habían trabajado en aldeas y vivido en aldeas, habían trabajado la tierra y vivido en aldeas, algo que se lo sospechaba. Marta Bonofiglio lo confirmó, también lo confirmó Mariana Fabra con el hallazgo del diquecito, el famoso hallazgo de Néstor Coco de más de una docena de cuerpos. Entonces, esa etapa, diríamos la última, de 500 a 1000 años atrás, es una etapa donde se comienza a ver también en el poblamiento de nuestra zona un cierto aumento de la violencia interétnica entre los pueblos originarios, ya que aparentemente la presión de los incas, porque los pueblos de la antigüedad sufrían lo que se llamaba un proceso dominó. Cuando un imperio se extendía, iba corriendo o molestando a los pueblos que estaban hacia abajo, y ese molestaba a otro, así es decir, se iban atacando entre ellos. Sí se deduce en ese periodo una etapa de poblamiento en aldeas, vida comunitaria, agricultura y ganadería, sobre todo la ganadería del guánaco, y un aumento de la violencia interétnica por la presión del imperio inca, que presiona en el noroeste argentino, y los pueblos de los alrededores presionan a los pueblos de más abajo. Así que eso podríamos definirlo muy sucintamente cómo era el periodo de vida de esta gente. Por último, Carlos, ¿cuándo van a tener ya un informe exhaustivo acerca de todo lo que ha arrojado este nuevo hallazgo? Justamente recién recibí un mail de Mariana Fabra donde me comentaba que el informe va a estar para dentro de un mes aproximadamente, para fines de febrero, y que van a escribir un artículo para la revista del museo. O sea, vamos a tener un informe técnico que se archive en el museo, pero también un informe de difusión científica para que todos sepan sobre este hallazgo, que reitero también es bastante común el hallazgo de restos. En este caso, lo que tiene de particular es que es en nuestra Laguna del Plata, un espacio natural, diríamos, que por ser siempre subsidiario de la Mar Chiquita, uno lo tiende a menospreciar, a subvalorar. Sin embargo, es un espacio tanto desde el punto de vista ambiental, cultural como turístico muy importante. Decía recién de algunos datos que se confirmarían o que no con este hallazgo. ¿Cuáles otros son los interrogantes que están como en lista de investigar y de tener respuesta pronto? Bueno, está muy bueno. Gracias a muy buena pregunta. En los últimos años se han confirmado muchas cosas, no solo esto que hablábamos recién de los agricultores aldeanos, sino también la procedencia amazónica, guaranítica de nuestros aborígenes, es decir, que nuestros aborígenes tenían poco que ver con los aborígenes andinos, sino mucho más que ver con los aborígenes de la llanura fluvial, de los grandes ríos, ¿no? El Paraná, el Paraguay, el Uruguay. Y quedan por determinar muchas cosas, por ejemplo, la extinción de estos aborígenes. Es una duda bastante difícil porque ahí entra a trabajar no solo la arqueología, sino también la etnohistoria. La etnohistoria es una rama de la historia que estudia los primeros años de la conquista española en América, donde ya hay textos escritos, donde se mezcla la arqueología con los textos escritos. Y la verdad que
La verdad que esa etapa es una etapa que tenemos pendiente porque es una especialización dentro de la historia, donde la persona que investiga tiene que ser historiador y arqueólogo. Entonces son muy pocos en Córdoba los que hay, se dedican a otras zonas de la provincia. Y yo creo, Gaby, que si hay una deuda pendiente o algo para confirmar en estas investigaciones, es ese periodo de la extinción, porque no sabemos. Nosotros sabemos que para el siglo XVIII, para 1750, ya en la zona había algunas estancias, eso lo sabemos porque están en los documentos. Pero ¿qué pasó entre 1573, que se funda la ciudad, y 1750? ¿Qué pasó con los aborígenes que vivían acá? Es realmente una tarea pendiente. Bueno, estaremos atentos entonces a estos resultados, a los análisis y por supuesto todas las actividades de la institución. Carlos Ferreira, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted, saludo a la audiencia. Así, de esta manera, con el magíster licenciado Carlos Alfredo Ferreira, director del Museo Histórico Municipal La Para, todos los detalles que hacen a las actividades llevadas a cabo por la institución, pero nos centramos principalmente en estos importantes hallazgos que se suman entonces a los estudios que ya viene desarrollando dicha institución. Hacemos una pausa en las noticias, recuerden visitar nuestra fanpage, Canal 4 Cooperativo La Para, haciendo clic allí en me gusta, ya nos están siguiendo y conociendo los anticipos de cada una de nuestras emisiones. Vamos a la pausa y en el próximo bloque volvemos con más información del orden local.